Excelente, Guillermo. Le repito la pregunta. ¿Puede funcionar esta decisión de la Corte como un aglutinador, como algo que ordene al peronismo más allá de lo que sucedía en la previa? Mire, eh, lo primero que hay que intentar descifrar para comprender cómo es la etapa que viene es que el peronismo no es un partido, es un movimiento. No es que es un partido que se llama Movimiento Peronista. Es la estructura organizacional del peronismo, es un movimiento. Claro que en general las democracias occidentales están basadas en partidos, incluso así lo dice nuestra Constitución, el pueblo se organiza a través de partidos. Pero no es cierto. En la Argentina el pueblo se organiza en el movimiento peronista, que no es un tema menor, porque la estructura que se conforma para la toma de decisiones está muy lejos de ser la partidocrática. Quizá con un ejemplo se entienda más. Cuando Trump, hace algunas semanas atrás, un par de semanas, anuncia que va a subir los aranceles del acero, los que están atrás de él, un ejército de chalecos rojos, son todos trabajadores siderúrgicos. Pero a su vez Trump es un empresario y su núcleo social es de empresarios. ¿Y cómo se articulan esas dos decisiones? Bueno, el mismo Trump lo dice cuando piensa que el Partido Republicano empieza a ser el movimiento de los trabajadores y que articula también con los empresarios. Esto que está haciendo Trump es muy original en Estados Unidos, porque la construcción de Estados Unidos es casi de dos partidos, el republicano y el demócrata. Es una transformación relevante. Y bueno, son los ruidos que uno está escuchando ahora en el mundo y en Estados Unidos en particular. En la Argentina eso viene desde hace 80 años. Hace 80 años que el pueblo argentino sabe que existe algo, que es el movimiento peronista, que tiene una herramienta electoral que en un momento es única, como el Partido Justicialista, y otra no, como ahora, que hay varios partidos. Entonces, lo que se está reconstruyendo acá es el movimiento peronista. Usted centró la explicitación, lógicamente, en el Partido Justicialista, que fue el anfitrión. Pero humildemente lo que digo que van a tener que revisar cómo se acercan a la realidad. Lo que se está reconstruyendo en la Argentina y que está tomando un cariz más que interesante para volver al gobierno es el movimiento peronista. Y desde ahí hay que ver los actores que hay, cuáles son los actores empresarios, cuáles son los trabajadores, cuáles son los sectores técnicos y profesionales, de las mujeres, de la juventud, de los movimientos sociales, que es muchísimo más que los partidos que podemos expresar al movimiento peronista como herramienta electoral, que ya le digo, no es único el Partido Justicialista, hay variados partidos, que no tienen que ver con el frente electoral, eso después se hará. Estamos hablando de las estructuras Comprendo. Guillermo, legales que exige la justicia para presentarse a las elecciones, que es lo menos importante en el movimiento peronista. Claro. La pregunta que me surge en función de esta distinción que usted hace es cómo pensar o cómo están pensando ustedes los liderazgos del movimiento, más allá de lo electoral y del partido y de la estructura propia del partido político. Bueno, hay liderazgos posiblemente múltiples, no uno solo, que tiene que emerger de esto, que sea representativo de los diferentes sectores del movimiento, ¿no? También hay un desafío ahí. Van a surgir, siempre pasa, como cuando hace la reunión del consorcio, que al final aparece quien quiere ser el presidente del consorcio, nadie quiere y al final se elige uno. Acá también, la diferencia, como bien señalaste vos, es que va a ser por cada una de las ramas, cada uno de los sectores que integran el movimiento. Y entonces cumpliremos con la máxima de Perón, que fue que la organización vence el tiempo. Quizás se terminó la hora de liderazgos indiscutidos y empezamos a organizar en función de la estructura que te estoy señalando los destinos de la causa.
Yo creo que eso es lo que pasó esta semana. Yo vi quizá la mejor versión de Cristina que yo haya conocido, digamos, del 2006, 2007 para acá, que yo la conozco, ¿no? Cuando empezó a incursionar en esa posibilidad de ser presidenta, yo no la conocía antes. Cuando fue esa historia de pingüino o pingüina, no sé si te acordás, bueno, sí, perfectamente. Pero me parece que esta Cristina va a facilitar la reorganización del movimiento peronista, y el movimiento peronista a su vez va a ser el ámbito de contención de Cristina y de una familia que está viéndose en un espacio muy particular. Lo dijo Máximo en la reunión del Partido Justicialista. Bueno, me estoy quedando solo, ¿no? Primero mi viejo, ahora mi vieja, mi hermana, que tiene esas características. Bueno, estoy solo, pero me la aguanto. Y los compañeros le dijeron, no está solo. Pero estoy formado, dijo, para soportar estas situaciones. Bueno, el continente de todo eso es el movimiento peronista, donde vamos Guillermo, obviamente a armar una estructura electoral. No fue aceptada y ya la rechazó. Él mismo ya la sacó, la propuesta de Grabois de no presentarse a las elecciones, eso fue desechado. Así que vas a ver una presencia del movimiento peronista en las próximas elecciones con un formato que entiendo yo que será un frente electoral, pero ya veremos cómo se arma. Quiero preguntarle, usted conoce el Estado, formó parte, fue funcionario, conoce la política, y quiero preguntarle por la cuestión de fondo. La Corte acaba de ratificar un fallo en 2 instancias acusando a Cristina de corrupción. Tiene matices esta palabra, pero básicamente, al menos el título periodístico, para simplificarlo, es ese, ¿no? Está acusada por corrupción. Desde la estructura del Estado, de lo que usted conoce, ¿es verosímil que la presidenta de la Nación haya generado, incluso encabezado, aunque eso no está del todo probado, un mecanismo tan ordenado para delinquir? ¿Qué opina usted sobre la cuestión de fondo de la causa? Mire, yo estuve 7 años y medio como secretario de Comercio, soy el que más duró la historia de Argentina, y estuve 3 años y pico de secretario de Comunicaciones. En lo personal, yo no he visto nada de lo que están señalando, y me parece injusto decir un gobierno, porque hemos sido muchísimos los que no tenemos ninguna denuncia de esas características. La corrupción son hechos personalísimos que terminan imbricando a Dios y a la familia, que son los primeros que se dan cuenta si cambias tu nivel de vida, y Dios porque obviamente omnipresente. Me parece que han generado un hecho que se entiende desde la justicia federal, hace parte de la regla de juego, como hace parte de la regla de juego que en cuanto cambien los vientos esta situación se termine de aclarar. Pero mientras tanto hay que jugar este partido. El peronismo... ¿Jugar este partido? Perdón, Guillermo, digo, jugar este partido implica una marcha masiva el próximo miércoles, si es que Cristina decide ir a Comodoro Pi ese día. No lo decide ella, no lo decide la justicia, ese es el último día que tiene para presentarse. La opción es que la justicia diga que no hace falta que vaya, que ya será por notificada y que comienza su prisión domiciliaria. Entonces, bueno, no tiene sentido la marcha hacia Comodoro Pi, habrá otras situaciones. El peronismo entra en una etapa muy importante, que es ir hacia el gobierno. Para ir hacia el gobierno, lo primero que tiene que hacer, al margen de organizarse concomitantemente con la organización, es definir el plan de gobierno. Algo de eso se habló en la reunión del Partido Justicialista. Al menos me tocó la relatoría en términos económicos y algunas cosas se gozan. El peronismo sale a la cancha planteando la recuperación de la producción y el trabajo en la Argentina.
y vamos a dejarle este esquema de especulación y renta al actual gobierno. Esa dicotomía va a ser muy clara. Los que consideren que es necesario que el gobierno genere trabajo en el sector privado votarán al peronismo, y los que pretendan seguir así votarán a Milei. Y esto es muy importante. No va a haber elecciones provinciales, empiezan a ser las elecciones nacionales, que casualmente el terreno de confrontación es cada provincia, pero las elecciones pasan a ser nacionales. Y esa definición ese punto, es muy Guillermo, importante. perdón, ese punto es muy importante que usted está marcando, porque se hablaba, por supuesto, del desdoblamiento de las elecciones en la provincia de Buenos Aires como un intento de No, provincializar pero la puede agenda. ser, son dos terrenos, pero la discusión va a ser nacional. No se va a estar discutiendo si el alumbrado, si tal puente, si tal... Se va a estar discutiendo el proyecto nacional en las dos elecciones. Eso lo define el gobernador. El gobernador tiene la lapicera para decir si unifica o separa. Él sabrá, y el peronismo va a acompañar la decisión del gobernador. Si él decide desdoblar, bueno, se desdobla. Yo estoy diciendo la campaña, ¿está bien? Lo que se va a discutir. En las dos elecciones se va a discutir lo mismo. Se va a terminar discutiendo, si bien se elige el cargo distinto, se va a terminar discutiendo si vamos hacia un esquema de producción y trabajo o vamos a un esquema especulativo rentístico, que es el que estamos viviendo. El gobernador sabrá tomar la mejor decisión en su soledad del poder. Le toca una muy brava, porque cuando escuche estas declaraciones va a decir, bueno, si van a hacer dos elecciones con las mismas características, ¿qué sentido tiene? Bueno, este es el sentido de doblar, y uno acatará. Pero no pasa por ahí, no pasa si votamos dos veces septiembre y octubre o si votamos en octubre. La realidad es que la elección se nacionalizó por la misma definición que se tomó en el Partido Justicialista, que la hizo Massa, con una síntesis soberbia. Dijo, bueno, esto queda planteado así. A su vez, la organización y el plan de gobierno te define también en tu ritmo de llegada al superior gobierno los obstáculos que tenés que atravesar. Y la confrontación ahí la define el gobierno. El gobierno es el que va a imponer el ritmo de la confrontación y el estilo de confrontación. También quedó muy claro que el peronismo va a confrontar en todos los términos que plantea el gobierno. ¿Al gobierno le servía como este principio ordenador que usted dice de diferenciar bien dos modelos y dos países? ¿Le servía a Cristina en el RIN? Uno puede, en este caso, pensar que la Corte y la Justicia no actuó por indicación del gobierno, como también se suele decir en esta promiscuidad que a veces tienen las dos instituciones, ¿no? El Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. En este caso, ¿a Milei le servía más una Cristina activa que una Cristina presa? No me gusta hablar de promiscuidad en las instituciones de la República, no me parece. No me gusta opinar tampoco así de la justicia. Una cosa es el fuero federal y otra cosa es el resto de la justicia. Hay muchos fueros, el de familia, el civil, el comercial. No podemos hablar así. Si no, vos tenés un cheque rechazado, ¿y dónde vas? Te vas a agarrar un palo y se lo vas a pegar al que firmó. Por eso hay que, a veces las palabras tenemos que ponerlas en su justa dimensión. Hay que bailar con la música que te ponen si querés bailar. Esta es la música que han puesto, entonces habrá que transitar por aquí. Yo no sé si Cristina no va a ser candidata. Eso lo va a decidir la justicia provincial. O das por sentado algo que me parece que legalmente no está tan certero. Yo soy economista, no soy abogado, pero me parece que la justicia federal dejó en manos de la justicia provincial el habilitar o no la candidatura de Cristina. Me parece que esto todavía está verde. Lógicamente sería una campaña muy particular, como hizo el comisario, el policía misionero que salió tercero y no podía salir de la cárcel, ¿está bien? Ahora salió. Seguiste ese caso porque es muy paradigmático, muy parecido. Que salió tercero en Misiones con 20% de votos, era el líder de la revuelta policial y hizo campaña de la cárcel. Sí. Y estuvo muy cerca de La Libertad Avanza, que salió segunda. Así que te diría que eso lo va a decidir
igual que en Misiones, la justicia provincial. En este caso, la justicia de la provincia de Buenos Aires para una candidatura provincial, que era que ella había anunciado, ¿no? Donde también es cierto que cuando ella lo anuncia, al margen de que se hayan cumplido los datos formales de presentación, confirma en la planilla y demás, que eso hay que hacerlo en julio, manifiesta su voluntad, era candidata, porque para ser candidato hay que manifestar la voluntad, después se ratifica con la firma. Pero si la justicia provincial la acepta, no va a haber ningún inconveniente en que sea candidata. Pero no es lo más importante de lo que estamos hablando, ¿eh? Eso es en el mundo de la vida partidocrática. Estábamos hablando de la transformación de Argentina. Tiene que ver con la organización del peronismo y su plan de gobierno y los obstáculos que tiene que superar para llegar a hacerse cargo de la administración de la cosa pública, atendiendo al bien común. Guillermo, será interesante seguir este proceso de acuerdo Claro. al contexto que usted le está poniendo, ¿no? Más allá de las elecciones. No está en los diarios en su justa medida, ¿eh? No sé si vos sabés que ayer presentó un amparo, un ex juez, y el juez con competencia electoral de La Plata ya decidió, se declaró incompetente y le pasó el tema a la justicia provincial, diciendo que es una candidatura provincial y que si se va a presentar por la tercera sección electoral, que lo tiene que decidir el Tribunal Electoral, y ese Tribunal Electoral en la provincia de Buenos Aires, bueno, lo preside el presidente de la Corte Suprema de la provincia, me parece, y sin un integrante que ellos decidan, y otros más, y sobre esa base se constituye la estructura jurídica de toma de decisiones en la provincia de Buenos Aires. Eso me parece que es de una importancia supina. No sé si, bueno, quizás no estabas al tanto porque está, pero te lo cuento entonces. No, efectivamente es cierto que se daba por saldada la cuestión, ¿no? La inhabilitación perpetua se daba por saldada también en la candidatura en la tercera sección. Con esto que usted está mencionando, bueno, todavía hay un capítulo más para transitar. Exactamente, porque el juez federal dijo no somos competentes porque es un destino provincial. Veremos, porque quizá después gana una elección pero no puede asumir, hay muchos vericuetos, ¿no? O sea, no puede ejercer el cargo, bueno, no importa. A los fines de lo que estamos hablando, fíjate vos que no es lo más relevante. Ahora, no va a ser fácil que cambies el chip, porque todos los reportajes que vos vas a ir haciendo va a tener que ver con la estructuración de un partido y no de un movimiento. Bueno, ojalá que esta conversación sirva como para incorporar otros conceptos, que es por donde va a transitar la realidad, que es la reorganización del movimiento peronista. Y esto es lo extraordinario que pasó esta semana. Obviamente a caballo de que el peronismo cuida a sus integrantes, sobre todo si son mujeres. Bueno, hubo como una reacción natural a cuidar a una compañera que es viuda y que aparte decide meterla presa. Bueno, detrás de ese cuidado emergió todo esto que estamos hablando. Guillermo, gracias por estos minutos con Radio Brisas de Mar del Plata y por este análisis. Seguramente a lo largo de los meses que vienen hablaremos nuevamente. Un abrazo, hasta luego, que tengas buen fin de semana. Guillermo Moreno pasó por Puntos Suspensivos.